Buenos días a todos. Es un privilegio poder estar aquí en esta mañana de nuevo y disfrutar de este día, pues iba a decir fresquito en Vic, pero no está tan fresquito. Por lo menos aquí adentro estamos calentitos. Hoy es el domingo de visión y me encanta que podamos estar aquí en esta mañana, ya sea que formes parte de esta iglesia local desde hace tiempo o que seas nuevo o que seas muy, muy nuevo. Lo interesante de la predicación del día de hoy es que hablaremos algo acerca de nosotros, algo acerca de aquello que nos hace únicos. Y no quiero decir que no haya iglesias como esta, sino que hablaremos y veremos cómo Dios se expresa a través también de esta comunidad, cómo pensamos que Dios lo está haciendo en y a través de nosotros, y lo que ha estado haciendo desde hace tiempo. Y para poner un punto de partida en esta mañana, quiero que pensemos en el nombre de nuestra iglesia, porque tiene un poquito de historia. Nuestra iglesia fue fundada en el año 1976, de una forma oficial o de una forma legal, podríamos decirlo de esta manera, por un grupo de personas que quisieron establecer un lugar de testimonio en una ciudad donde no había. Antes del año 76 ya se estaban reuniendo en casa de unos hermanos, de nuestro hermano Carlos y Marisa, que ya partieron y están en la presencia del Señor, pero se reunían en su piso. Os recuerdo que este país y Cataluña estaba muy atacada, concretamente el catalán, nuestro idioma, nuestra lengua, sobre todo por el dictador Francisco Franco, y los protestantes, la fe protestante era también atacada. Se permitía en algunos lugares de España algunos puntos de misión, pero legalmente no se dejaba establecer iglesias evangélicas, o de una forma legal, cumpliendo toda la legalidad. Así que en el año 76 es cuando tenemos la fundación de esta iglesia evangélica, fundada, como decía, por un grupo de misión de la iglesia de la calle Tolrà, en Barcelona, que ya no existe esta iglesia. Y se constituyó oficialmente como Iglesia Cristiana Evangélica de Asamblea de Hermanos en Vic. ¿Qué os parece ese nombre? Luego Iglesia de Asamblea de Hermanos en Vic, luego Iglesia de Hermanos en Vic, y nosotros lo hemos ido acortando con el paso de los años, y en el año 2017, cuando se nos propuso a mi esposa y a mí poder venir a pastorear esta iglesia, dijimos, necesitamos un nombre. ¿Dónde vamos con ese nombre de Iglesia de Asamblea de Hermanos en Vic? Entonces dijimos, vamos a pensar, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos diga, que nos muestre un nombre para ser identificados. Y entonces recordamos aquel pasaje en Génesis y aquel encuentro que tiene Jacob con el Señor, y en ese momento en el que él sabe que ha estado en la presencia de Dios y dice, este lugar es Betel, este lugar es casa de Dios. Y decidimos poner a esta iglesia, a esta congregación, Betel, que significa casa de Dios. Y la razón por la que me impacta tanto este nombre es porque, como digo, significa casa de Dios, es porque refleja algo que Dios ha estado haciendo por mucho tiempo también en nuestra iglesia. Hace unas semanas estaba tomando café con alguien ahí en el tiempo del café, en la cafetería, y me estaba recordando, me estaba diciendo los años que había estado desconectado del Señor, los años en los que le hacía falta poder reunirse de nuevo con unos hermanos. Y hubo una frase que me capturó y que se me quedó grabada en el corazón, y me dijo, para mí, esto ya no es una iglesia. Le dijo, esto es mi casa, es mi familia. Y eso me impactó bastante y me hizo pensar, cuando estaba preparando esos días la predicación, ¿no? Siento que esta es mi casa ahora. Obviamente, pues estaba describiendo un hogar espiritual, ¿no? Y esta historia que acabo de compartir no es única de una sola persona que me lo ha comentado, porque mientras lo estaba diciendo he visto a algunos que estabais asintiendo con la cabeza, así que entiendo que también vosotros definís este lugar como vuestra casa, ¿no? Esto es mi casa, sentís que pertenecéis aquí también. He escuchado a algunos describir este lugar de esa manera constantemente durante los últimos años. Y es increíble como muchos de vosotros empezasteis a venir a esta iglesia de una forma u otra, pero al final la forma en la que habéis descrito ese lugar es mi casa, ¿no? Esto es mi casa. Y parte de lo que creo que está pasando aquí es, en realidad, cómo Dios trabaja a través de esta iglesia de una forma particular. Y una manera que es, en cierto modo, que funciona como un hogar, ¿no? Funciona como una casa. Y sabes, cuando piensas en un hogar o una casa es mucho más que un edificio, ¿no? Es más que solo las paredes y que solamente el techo y la estructura. Hay partes
tangibles de una casa, cosas que se pueden tocar, pero también están todos esos intangibles que hacen que una casa sea un hogar. Y esas cosas intangibles son todas esas pequeñas cosas que pasan. Son las interacciones humanas, ¿no? Y puede ser que sea cómo se decora el interior de una casa, pero va mucho más allá. Son las interacciones, es la atmósfera, es el ambiente que hay, es el entorno que se crea en ese lugar. Así que en una palabra lo voy a definir así, el entorno. Y voy a estar hablando mucho de eso en esta mañana. Un entorno captura las cosas tangibles y las intangibles. Y creo que hay algo que Dios ha estado haciendo a través de esta iglesia en el entorno, de alguna manera que se crea, no solamente aquí, ¿no? Incluso más allá, pero tal vez de alguna manera se centra aquí en lo tangible, pero en las cosas intangibles también que suceden. Y cuando piensas en un hogar, si piensas en esta palabra, si piensas en la palabra hogar, creo que es algo poderoso, ¿no? La palabra hogar es algo poderoso. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la casa favorita en la que habéis vivido? Pensad en la casa favorita en la que vosotros habéis vivido. ¿Cuál es tu casa favorita en la que has vivido? Y a lo largo de nuestra vida creo que probablemente muchos de los que estamos aquí hemos vivido en diferentes lugares, ¿no? Pero la pregunta es esta. Tómate un momento y piensa en eso, ¿no? ¿Cuál es tu casa favorita en la que has vivido? ¿Cuál ha sido tu casa favorita? Quizá viviste allí un tiempo, no lo sé, o quizás has crecido ahí, o fue una casa en la que has pasado muchos años, has crecido, has criado ahí una familia. ¿Tienes en mente ya cuál es esa casa? ¿Sí? Ahora voy a hacerte otra pregunta. ¿Qué tenía esa casa en particular para que tú hayas pensado, esta era mi casa favorita, este era mi lugar favorito? Probablemente no ha sido la estructura, ¿no?, en lo que has pensado, aunque puede ser que hayas crecido en una casa grande, con patio, con jardín, con piscina, como la que me gustaría tener ahora mismo aquí en Vic, pero puede ser que no haya sido eso, ¿no? Puede ser que hayas pensado en otra cosa. Tal vez no era el tamaño de la casa, aunque puede ser que eso te gustara, pero probablemente cuando piensas en lo que hacía de esa casa tu casa favorita, probablemente piensas en cosas como, ahí me sentía seguro, ¿sí? Siento que pertenecía a ese lugar, o es el lugar donde Dios hizo algo realmente único en mi vida. Tal vez fue algo desafiante para ti, pero es como si en esa casa de alguna manera tal vez se desarrolló la confianza, la esperanza, la fe en el Señor. O tal vez lo que hacía de ese un hogar que tú has recordado son las personas con las que tú vivías y con las que estabas en ese momento, en ese tiempo exacto. Y había algo especial, algo que tiene que ver con las relaciones que le llamamos relacional, ¿no?, que tenías con ese grupo de personas. A lo mejor fue la familia que tú estabas empezando, ya sabes, cuando recién casados, ¿no? A lo mejor algunos habéis recordado eso. Pues mira, mi casa favorita fue cuando empecé mi hogar, mi matrimonio, mi familia, cuando nos unimos los dos que nos amamos. Pero hay cosas que son tangibles, ¿no? Pero de eso que hemos recordado, pero la mayoría de esas cosas son las intangibles, aquellas que no podemos tocar. Y eso es lo que hace que un entorno sea un entorno, ¿no? Y esa es la razón por la que estoy hablando de todo esto en esta mañana. Y es porque creo que los entornos son muy, muy importantes aquí, entre nosotros. Cuando pensamos en la iglesia Betel, en lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, en y a través de nosotros, creo que hemos llegado a entender la importancia de los entornos. Y lo que hacemos con los entornos, como digo, realmente importa, porque Dios ha estado trabajando tanto a través de nosotros como iglesia, como en nosotros, como un entorno. Y entender eso se convierte en algo realmente importante, porque, bueno, esto es lo que voy a llegar al final del mensaje del día de hoy. Una casa no es solamente un lugar. Una casa no es solamente un lugar. Lo voy a repetir. Una casa no es solamente un lugar, sino que es el entorno que nosotros creamos. Es aquello que nosotros creamos. Y quiero hablar de esto a una escala un poquito más grande, más allá de nosotros. Porque esa idea de trabajar a través de los entornos no es algo exclusivo que nosotros hayamos inventado. Es algo que existe desde siempre. Creo que, de hecho, cuando vamos al inicio en la palabra de Dios, podemos ver cómo Dios ha estado utilizando los entornos de una manera muy concreta y muy poderosa, como creo que lo está haciendo en este lugar. Y probablemente, pues a lo mejor no está pasando en todas las iglesias. Pero aquí estamos seguros
de que sí está trabajando y funcionando de esta manera. Hay algo que tiene que ver con Dios, con cómo ha estado operando Él desde el principio de la creación. De hecho, quiero que nos detengamos en un momento en esta mañana y vayamos al relato que encontramos en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Iba a hacer una broma, pero mejor no la hago, porque rompería el entorno que quiero crear en este momento. Creo que tenemos los textos en la pantalla, así que los podéis ir siguiendo. Si habéis traído la Biblia, pues vamos allá, Génesis capítulo 1. Mirad, he tenido un sentir profundo de parte de Dios en los últimos años en cuanto al libro del Génesis. Algo en lo que creo que, un camino en el que Dios creo que me ha puesto, y es no ver el libro de Génesis solamente como si fuera un libro científico a través del cual nosotros podamos dar entendimiento a cuál es el proceso de la creación. Creo que en el libro de Génesis, y concretamente en esos primeros días en los que se nos habla de la creación, creo que hay verdades espirituales muy profundas que Dios quiere que sepamos, que conozcamos, que las personalicemos, que las vivamos. No solamente el proceso científico de cómo se hizo el mundo, cómo se formó la creación, sino ver el inicio de Génesis como un libro en el que, como digo, descansan fundamentos espirituales vitales y que en realidad nos van a ayudar a entender el resto del libro de Génesis y el resto de la Biblia. Esa es mi convicción, ¿no? Ver el Génesis para algunas cosas fundacionales. Y entonces es cuando empezó a hacerme clic toda esta cuestión, ¿no? Con una gran y poderosa verdad. Solamente quiero que echemos un vistazo a los primeros versículos en Génesis capítulo 1. Así que empieza Génesis capítulo 1 con esta narrativa increíble. En hebreo, tal vez en la Reina Valera empieza de otra forma y en otras traducciones, pero en hebreo empieza con la palabra Dios. Dios en el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y quiero que nos fijemos en lo que sucede en los primeros 7 días de la creación. Y por el tiempo voy a pasar rápido por encima de los 3 primeros días. Estamos en el primer día. Quiero que penséis en el primer día de la creación, ¿vale? En el primer día de la creación tiene lugar a través de esta idea descriptiva de que Dios está separando las cosas y está creando una extensión, un espacio. Y vemos esta idea aquí especialmente en los 3 primeros días, ¿no? Bueno, en realidad a través de todos. Así que ese es el primer día, ¿vale? ¿Lo tenemos? Primer día, Dios está separando las cosas, está creando una extensión. Lo tenemos aquí. Y eso es lo que vemos que Dios está creando en el primer día. En el primer día Él crea la luz. Y dice que en el principio Dios creó la luz. Alexa, enciende la luz del mundo. Tal vez no lo dijo así. Hago un paréntesis. ¿Cómo el ser humano siempre queremos imitar a Dios? ¿Os habéis dado cuenta? Queremos usurpar el lugar de Dios. Queremos inventar cosas y máquinas que ocupen el lugar de Dios. Dios no dijo, Alexa, enciende la luz. Por el poder de su palabra, Él creó el universo. Y dice que lo sustenta con su mano. Pero a nosotros nos gusta entrar en casa y decir, Alexa, enciende la luz del comedor. Nos sentimos como mini dioses, ¿no? Nos sentimos, pues, he creado la luz del comedor, ya está encendida, está todo listo. Pero Dios creó la luz, creó la luz. Y luego empieza a separar la luz de la oscuridad, ¿vale? Y crea otra expansión. Y eso es lo que vemos que Dios está creando en el primer día. Él está creando ese espacio increíble. Podemos pensar el primer día como la creación del universo, ¿verdad? Y es esa extensión entre la luz y la oscuridad. Y entonces llegamos al segundo día, ¿vale? Primer día, separa, crea extensión, luz, oscuridad. Segundo día, lo siguiente que hace es empezar a separar. Habla de las aguas o de las profundidades. Y algunos creían que, como leían en los salmos, que había profundidades de arriba y observaban alrededor y veían que todo era de color azul. En la antigüedad muchos pensaban que estábamos rodeados, que el planeta estaba rodeado de agua. Y así es esta idea de que Dios empieza a separar esto, separa lo otro. Y lo que termina creando en el segundo día, si lo leéis más tarde en vuestras casas en la Biblia, es el cielo. En lo primero crea esa extensión o expansión entre la luz y las tinieblas. Luego crea el cielo, dice en el segundo día. Ese es el segundo día. Él separa los dos. Así que están los mares y luego está
el cielo. Y luego llegamos al tercer día. Y de nuevo, en el tercer día separa el agua, acumula el agua, así que ahora Él forma lo que conocemos como la tierra seca. Y con la tierra crea toda la vegetación, todas las plantas, ¿de acuerdo? Así es como esperamos que transcurran los siguientes días. Dios dice esto, Dios crea lo otro, Dios hace lo otro. Y la mayoría de las veces miramos esto y pensamos que, bueno, ya sabemos lo que viene, ¿no? En el día 4, en el 5, en el 6, sobre todo el 7 que nos encanta, el día de descanso. Y vemos a Dios ahí en plan, pues creando todas estas cosas, añadiendo otras. Pero aquí es donde os digo que sucede algo muy interesante. Vamos a Génesis ahora, si me acompañáis en vuestras Biblias, capítulo 1, observando el inicio del cuarto día que empieza en el versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Lo que aquí está sucediendo es que Dios está creando el sol. Y continúa, lo leeremos en un segundo, donde está creando el sol como una marca para los días, para que nosotros podamos tener los días diferenciados. Pero esto es lo que me ha resultado muy interesante. ¿No teníamos ya 3 días? ¿No sabía Dios que para crear los días hacía falta el sol primero? ¿Cómo es que hemos contado 3 días si tenemos ya 3 días? Y dice que está creando el sol en el cuarto día. Claro que él lo sabía. Y todos sabían, ¿no? En la literatura antigua que para contar los días necesitamos el sol. Y viendo esto podemos pensar esto, ¿no? Es súper raro, ¿no? Que el sol se creara hasta el cuarto día, pero aquí hay algo, y es donde os decía, creo que hay algo profundo que Dios está tratando de enseñarnos. No está tratando de enseñarnos, según lo creo yo, como os digo, que utilicemos el Génesis como un libro de ciencia, sino que, o como la secuencia exacta de cómo sucedió, sino que Él está tratando de llevarnos a caminar en una verdad espiritual profunda. Así que vemos el resto del cuarto día en el versículo 16. Dice, Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Así que esto es lo que Dios hizo en el cuarto día. Él creó el sol y la luna y las estrellas. ¿A dónde fueron a parar el sol, la luna y las estrellas? A lo que creó el primer día, ¿no? A la extensión, a la expansión, al universo, a Dios vemos que está creando un lugar que está expandiéndolo, pero vemos que ese lugar no está completo hasta que Él lo llena, ¿vale? Él ha creado esa expansión, ese vacío, ese universo, pero no está completo hasta que viene Dios y lo llena. Él creó el universo, esta expansión que incluso a día de hoy, con toda la tecnología avanzada que tenemos, con los grandes telescopios, con las grandes aeronaves que la NASA y otras empresas están construyendo, tenemos ese lugar llamado espacio o universo, del cual no conocemos el fin. No se sabe dónde termina, no se sabe hasta dónde puede llegar. Así que podemos encontrar, todavía no hemos encontrado ese final de esta increíble expansión a la que llamamos universo. Pero hemos leído y sabemos que Dios lo llena todo. Ha venido y lo ha llenado todo, con el sol, la luna, las estrellas. Creo que es una imagen preciosa. Luego llega el quinto día. ¿Y qué es lo que crea en el quinto día? Vamos al versículo 20. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. ¿Qué es lo que crea? Las aves y los peces. ¿Y dónde va todo eso? Al espacio que Él ha creado en el segundo día. Al agua, a los mares, a los cielos. ¿Qué es lo que crea en el sexto día? En el sexto día Él crea todos los animales, aquellos que caminan en tierra firme. Y después de crear a los animales, crea al ser humano. Y la manera de crear al ser humano es súper poética, por lo menos en el hebreo es muy poética. Nosotros lo tenemos traducido de esta manera. Y Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. No voy a tomar el tiempo de
de leerlo, pero es precioso. Y de todo esto hay un tema que sale en dos vertientes que dominan, ¿no? Y les dice, os doy todo esto. Le dice al hombre y a la mujer que él ha creado a su imagen, os doy todo esto. Todo esto es para que vosotros lo trabajéis, lo gobernéis, para que tengáis dominio sobre estas cosas. Quiero saber y quiero ver qué es lo que vais a hacer con ese regalo tan precioso y tan increíble que yo he creado y que os estoy entregando. No sé si podéis ver cómo está creando entornos, o solamente soy yo. Crea la expansión y luego lo llena con algo. Crea un lugar y luego lo llena con algo. Crea otro lugar y lo llena con algo. Crea y expande y luego viene y llena eso con algo. Y se convierte en esta hermosa imagen de Dios creando un entorno y luego le da todo ese entorno al ser humano en esta imagen, ¿no? Y lo que vemos es que es así como Dios está trabajando. Un entorno no es solamente un espacio, un lugar, es con qué lo llenas, con qué vas a llenar eso. Y Dios es tan intencional acerca de con qué llena cada uno de los espacios. Podemos ver de nuevo esto al inicio en Génesis, de cómo Dios trabaja a través de entornos. Y veremos por qué es tan importante, ¿no? Pero dejadme decir esto, y no termina aquí. Si sigues leyendo la Biblia te vas a dar cuenta de que Dios sigue creando espacios y sigue llenando esos espacios, esos entornos. Todo lo que tienes que hacer es ir a Génesis capítulo 2, ¿no? Y la narrativa de la creación en Génesis capítulo 2, Dios crea el jardín más asombroso, ¿cierto? Dios crea el huerto del Edén. ¿Y qué hace? Y lo llena. Y lo llena con Adán y Eva. Y ahí está la belleza de esto, ¿no? Es como, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué se supone que debe hacer ese entorno? Y eso se ve en todos estos entornos, ¿no? Es regresar a la idea de que Dios quiere hacer algo. En el jardín es esta idea, no es simplemente decir, oye, pues este es un gran lugar para pasar el rato, ¿no? Está bonito aquí, estamos bien. Sino que vemos esta imagen donde Dios le dice a Adán, quiero que trabajes en el jardín, quiero que trabajes en este huerto. No porque se hubiera portado mal, ¿no? Hasta ese momento todo iba bien. No es como cuando yo era pequeño y me decían, te toca recoger las hojas del patio. Y yo como, pues no quiero, no me apetece, ¿no? Pero no, ahí está Dios extendiendo una invitación a Adán y le está diciendo, quiero que trabajes este huerto, ¿no? La idea es, he estado creando, he estado haciendo todo esto y quiero que seas co-creador conmigo, ¿no? Quiero que la humanidad se una a mí, porque es un reflejo de mí, y hay algo creativo en ese jardín y en las personas, ¿no? Y el jardín se convierte en esa imagen de Dios, creando ese entorno y llenándolo de seres humanos donde pueden vivir en relación con Dios. Y de nuevo hay esta hermosa imagen del jardín donde nos imaginamos a Adán y Eva caminando con Dios, de la misma manera en la que nosotros caminamos juntos por estos pasillos, por esa entrada, en este lugar. Existía esa relación con Dios que era cara a cara. Es algo maravilloso donde las cosas son como deberían ser. Pero la historia continúa y en Génesis capítulo 3 hay una especie de desastre, ¿no? Que tiene lugar y el pecado entra en el mundo y es un desastre que afecta a muchos niveles. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sigue Dios adelante? Después de ese desastre, después del pecado entrando en el mundo, ¿cómo sigue Dios adelante? Pues sigue creando entornos, trabajando para traer su redención a este mundo. Va a Abraham y le dice, quiero que seas parte de este plan de traer la redención a este mundo. ¿Y qué hace? Cuando empieza esta relación con Abraham, ¿qué es lo que le dice que tiene que hacer? Tenemos que volver a leer el Génesis. Le dice, sal de tu tierra y ¿ves a dónde? A la tierra prometida. ¿Ves a la tierra prometida? Es decir, Abraham, hay un lugar para ti y quiero que lo llenes. Y ese lugar se va a convertir en un lugar cargado de significado. Quiero redimir y bendecir a la humanidad. De hecho, hay algo muy importante que nosotros podemos extraer de esta historia de Abraham, y es que hemos sido bendecidos
para bendecir a otros. Ese es el principio que encontramos en la historia de Abraham. Dios va a traer bendición a toda la humanidad a través de Abraham. Y lo hace así: voy a crear un espacio y te voy a usar a ti, Abraham, para llenarlo. Voy a hacer algo a través de ese entorno, ya sea el tabernáculo, ya sea el templo cuando vuelvan a la tierra prometida, bajo Moisés, cuando él traiga de nuevo el pueblo a la tierra prometida, a ese lugar que dice la Escritura que fluye leche y miel, ¿no? Ese es un gran lugar, pero no es un hogar, no va a ser un hogar hasta que tú lo llenes. Y por esto es por lo que creo que es tan importante, y es porque de muchas maneras hay algo en cuanto a los entornos que hacen que se conviertan en algo muy, muy poderoso. De nuevo, es algo que creo que podemos ver a medida que avanzamos en la lectura de las Escrituras. De hecho, lo podemos ver también con Jesús. Jesús vino a este mundo para redimir este mundo. Y quiero que veamos algo rápidamente. Quiero que vayas un momento a Mateo capítulo 6, porque vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús hacía esto. Vamos un momento a Mateo capítulo 6. Los discípulos estaban ahí en una especie de discusión o de debate, queriendo saber cómo ellos debían de dirigirse a Dios el Padre, cómo tenían que orar, y no sabían bien cómo hacerlo, y le preguntan o le piden a Jesús, mejor dicho, que como los discípulos de Juan el Bautista se ve que sí que sabían orar, le dicen: enséñanos a orar como los discípulos de Juan el Bautista. Y estamos en Mateo capítulo 6, versículo 9, es un texto, un párrafo conocido como la oración del Padre Nuestro, una oración que recientemente hemos incorporado a nuestras canciones de alabanza y que hemos cantado hace algunos domingos. Y es así como Jesús enseñó a orar. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, sácame de este lugar que yo no puedo. ¿Dice así? ¿No lo tenéis así en vuestras Biblias? ¿No? No es lo que dice, ¿no? ¿Por qué no les enseñó a orar así? ¿Por qué no les enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, sácame de este lugar porque yo no puedo? ¿Por qué no les enseñó esa oración? ¿No le conocían ya? ¿No eran sus seguidores? ¿No eran salvos? ¿No es cierto que este mundo, que este lugar está roto, que este mundo está lleno de dolor, que el cielo nos espera y que todo va a ser mucho mejor que lo que hay aquí? ¿Por qué no orar pidiendo al Señor: sácanos de aquí, que nosotros no podemos? ¿Por qué no orar de esta forma? ¿No pensáis que tendría que habernos enseñado a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos, sácanos de aquí porque yo ya no puedo. ¿No? No es lo que dice Jesús. Mira el versículo 10. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y dice: venga tu reino. Y eso es lo que me encanta. Hágase tu voluntad en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está orando justamente lo contrario a lo que estaba diciendo ahora. ¿Qué es lo que dice? Lo que cree en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 sigue siendo el plan. Crear un entorno en el que se supone que los seres humanos tienen que habitar y llenarlo. Porque, como os digo, hay algo poderoso en los entornos. Y creo que las razones por las que Dios usa entornos a través de las Escrituras y porque está haciendo lo que está haciendo aquí es porque su plan, cuando llega Jesús, no ha cambiado de lo que él estaba haciendo en Génesis capítulo 1 y 2. Porque los entornos son poderosos. El poder indirecto del entorno, os prometo esto, es más poderoso que el esfuerzo directo que nosotros podamos hacer por nuestra propia voluntad. ¿Lo repito? Pues no puedo porque no lo tengo apuntado. Pero vamos a decirlo de otra manera. Cuando intentamos cambiar algo a través de nuestro propio esfuerzo directo, nunca va a ser tan poderoso como el efecto indirecto de estar en cualquier parte de un entorno que nos está moldeando y que nos está cambiando. Los que sois profesores aquí, creo que hay algunos profesores, todos los profes del mundo dicen estas frases, ¿no? O por lo menos yo he estado en clases donde me han dicho estas frases. Haced los deberes, ¿sí o no? Haced las tareas, haced los deberes, no os vayáis a dormir tarde. Tenéis que alimentaros bien, ¿sí o no, Alex? ¿Muy bien? Estudiad, porque mañana
hay examen. Por lo menos algunos avisaban, ¿no? Otros directamente, placa, hay examen el primer día de clase, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros hemos escuchado, ¿no? Tómatelo en serio, en serio. Y pensamos en todo eso que decían los profes y que era cierto y que ojalá que hubiéramos hecho caso pues a algunos, ¿no? Pero no importa cuántas cosas dijeran, no importa cuánto nos rogaran, no importa cuánto estudiáramos, no importa cuánto nos mostraran los beneficios y las consecuencias de estudiar o de no estudiar, si el estudiante llegaba a su casa y en esa casa encontraba un entorno inseguro, un hogar roto y abandonado, un lugar vacío, pero lleno de amor condicional, entonces ya no había ninguna posibilidad, ¿no? Porque van a entrar en ese entorno y ese entorno les va a empujar, los va a moldear, los va a impulsar de maneras en las que ni siquiera son conscientes. Pero sabemos lo fuerte que es eso, ¿no? Porque tú también sabes, y creo que todos lo sabemos, cómo es este otro entorno cuando un estudiante que está luchando con algo o contra algo, pero tiene todo a su favor, tiene un hogar del que forma parte, tiene una familia que lo quiere, que lo ama, que lo integra, que tiene ese amor incondicional, que está por ellos, que está ahí para alentarlos, que está ahí para quitarles la vergüenza también de muchas cosas, para llenarlos con una visión que es de lo que realmente pueden ser. Oye, creo que eso, o el poder de eso, creo que cambia vidas. Es que los entornos son poderosos. Os voy a hacer otra pregunta. Antes os he preguntado cuál es vuestra casa, cuál ha sido vuestra casa favorita. Ahora quiero haceros otra pregunta. ¿Quién es el mejor profesor que habéis tenido? ¿Os acordáis de su nombre? ¿Quién es el mejor profesor o maestro que has tenido en tu vida? Ahora, cuando piensas en ese mejor maestro o profesor que has tenido en tu vida, ¿por qué piensas que es el mejor maestro que has tenido en tu vida? ¿Es por lo listos que eran? ¿Y porque lo sabían todos? ¡Buah! Es que le preguntas cualquier cosa, es como una enciclopedia. Lo sabe todo, te lo suelta todo ahí. Por eso es mi profesor favorito. ¿No? No creo que sea por eso. Tengo una corazonada, un presentimiento. Estoy seguro de que tu profesor favorito creó una dinámica en la que tú te sentiste aceptado. Estoy seguro de que tu profesor creó una dinámica en un entorno en el que no importaba si no dabas la respuesta que se estaba esperando. No pasaba nada. Estoy seguro de que tu profesor favorito creó un entorno y te provocó curiosidad y ganas de aprender. ¿Es así o me equivoco? ¿Alguna vez habéis tenido ese profesor con el que os habéis planteado, este tío me está engañando para que aprenda cosas? Estoy aprendiendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Estoy seguro de que ese profesor en el que habéis pensado era un profesor con el que había momentos en los que te reías, que te lo pasabas bien. Estoy seguro de que era un profesor que creaba un ambiente en el que tú encontrabas las cosas interesantes, que entonces las cosas te importaban, en el que no había tal vez que trabajar muy duro, sino que tú decías, yo quiero mejorar en esto, quiero hacerlo mejor. Ese es el poder del entorno. Me acuerdo en el instituto cuando yo estaba estudiando primero de bachillerato, habían algunas materias optativas y tenías que elegir entre estadística o historia del arte. Y yo dije, de las dos malas, como los números no me gustaban absolutamente nada, dije, pues voy a elegir historia del arte, ¿no? Creo que es la que se me iba a dar mejor. Como os digo, no quería saber nada de números y menos de monumentos y de cuadros, pero sucedió algo el primer día de clase. El primer día de clase llegó nuestra profesora Lourdes, se sentó en la mesa y dijo, apagad las luces, bajad las persianas y si queréis ir a la cantina del instituto a por una Coca-Cola, podéis en 5 minutos ir y volver, que yo os voy a esperar aquí. Nosotros nos quedamos mirando a la profesora como diciendo, aquí hay gato encerrado, aquí está pasando algo, ¿no? Y en ese momento abrió su mochila y sacó un proyector. Ya tengo 42 años. El proyector era una cosa como que, ¡hala, un proyector! Solo había en la clase de audiovisuales y en el teatro del instituto. Y viene Lourdes y saca un proyector de su mochila, saca un alargo, se va para el primer enchufe que encuentra por allí
Lo enchufa, se nos queda mirando y dice, ¿qué? Si no queréis la Coca-Cola, yo la voy a buscar. Y la profesora se fue a buscar la Coca-Cola y nos quedamos ahí todos, estamos impacientes esperando a que ella llegara para que pudiéramos empezar esa clase. Y cuando ella llegó, nos proyectó una imagen ahí en la pizarra, no había ni pantalla. El nacimiento de Venus. ¿Conocéis ese cuadro o esa imagen? Es un cuadro pintado por Botticelli. Lo pintó entre el año 1482 y 1485. Y es un cuadro de la época del Renacimiento que está expuesto ahora mismo en la Galería de los Uffizi en Florencia, en Italia. Así que si tenéis oportunidad de ir a Florencia y bajar, podéis ir a la Galería de los Uffizi y podéis ver este cuadro allí expuesto. Algo impresionante. ¡Hala! ¿Cómo me aprendí todo eso? Porque la profesora creó un ambiente, creó un entorno. Hizo algo propicio para que nosotros pudiéramos recibir toda esa información. Yo no quería saber nada de números, de fechas y, como os digo, mucho menos de monumentos y de obras de arte. Pero aprobé. De las 11 asignaturas que había en primero de bachillerato, suspendí 9. Pero historia del arte y gimnasia, cosa extraña, lo aprobé. Esto fue en junio. En septiembre recuperé 7 y pasé segundo de bachillerato con 2 asignaturas suspendidas. Pero vuelvo a lo mismo. Vuelvo a la importancia del entorno. Y amigos, ese es el poder del entorno. Y por eso creo que a Dios le encanta crear un espacio y llenarlo. Porque Él crea un entorno. Él crea un ambiente. Y sea lo que sea y con quien Él haya llenado ese espacio, ese entorno, hay algo realmente poderoso. Y dar forma a ese entorno se vuelve algo realmente importante, ¿no es así? Se vuelve algo realmente importante y podemos ver eso con Cristo. Cristo viene y está constantemente dando forma a los entornos y lo hace de muchas maneras diferentes. Él toma a sus discípulos, tiene sus seguidores. Hay muchas ocasiones en las que les enseña cosas directamente, pero la mayoría de veces se trata de cómo Él vive el entorno, el espacio de lo que sea que impacte. Es con qué lo llena. Jesús veía que había gente sufriendo, que había personas que eran ciegas, gente que tenía hambre. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él tenía compasión de ellos. Siempre tenía tiempo para detenerse, tiempo para sanar. Tuvo tiempo para detenerse y alimentar a alguien. E imagina a sus seguidores siguiendo el ejemplo de lo que ven, ¿no? A este rabí o rabino que constantemente Él está creando un entorno de compasión. Estoy creando un entorno de compasión. Estoy creando un entorno en el que estoy enseñando que las personas importan, que realmente son importantes, que me preocupo por ellas. Pienso en el momento en que Jesús va y esto es lo que le dice a sus discípulos. Vamos a pasar por Samaria. Vamos a atravesar Samaria. Y a nosotros tal vez no nos impacta mucho, pero si no lo sabéis, Samaria era un pueblo que era étnicamente diferente a los judíos y había una gran hostilidad entre el pueblo judío y los samaritanos. Y los judíos, era tan polémica toda esa cuestión que había ahí en medio tal vez como las polémicas raciales que nos encontramos nosotros en nuestro mundo en el día de hoy. Y lo que Jesús dice es, vamos a atravesar Samaria, vamos a pasar por en medio de Samaria. Y los judíos no hacían eso. Y probablemente los discípulos pensaban, pero Jesús, cuando nosotros teníamos que ir de Jerusalén a Galilea, rodeábamos Samaria. Como que no se nos permitía pasar por ahí. ¿Cómo se nos va a ocurrir atravesar Samaria? La rodeábamos. Y Jesús dice, no, hay un nuevo entorno. Vamos a un nuevo entorno. Vamos a atravesar, vamos a pasar por en medio de Samaria. Y lo que está diciendo, justo con lo que está llenando ese espacio, es que requiere de un viaje. Y ese viaje se convierte en un entorno que dice, en mi reino, quiénes somos importa. Y vamos a mirar y vamos a ver más allá de la raza. Vamos a aprender a amar y aceptar a las personas más allá de todas las tensiones raciales y de todo lo que está sucediendo. Y Él hace una declaración poderosa a sus seguidores y es el entorno en el que se encuentran. Literalmente, caminaron a través de Él, porque literalmente caminaron a través de Samaria. Y estaba pensando en esto. ¿Sabíais que Jesús financió su ministerio de una forma que era muy poco usual para los rabís del primer siglo? ¿Sabéis que financió su ministerio de una forma que era muy poco usual para los rabís del primer siglo? ¿Sabéis a qué me refiero? Su ministerio fue financiado
principalmente a través de un pequeño grupo de mujeres. De un grupo de mujeres. Las mujeres financiaron el ministerio de Jesús. No había muchos rabinos que hubieran dicho, ¿sabes qué? Aquí hay un grupo de mujeres y hay un lugar para ellas. Ellas son parte del avance del reino. Mujeres desempeñando un papel en el reino de Dios en el primer siglo. ¿Qué significa eso? Era algo inaudito, pero se convierte en algo hermoso, ¿no? Y se produce este cambio. Dice también la Escritura que literalmente Jesús comía y tenía comunión con los pecadores. Así dice la Escritura. Era conocido como amigo de los pecadores. Es como se le conocía a Jesús. Y los rabinos simplemente no hacían ese tipo de cosas. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estaba creando continuamente ese tipo de entornos. Y eso movía a la gente. Y eso cambiaba a las personas. Y digo todo esto sobre el entorno y la importancia del entorno, porque volviendo al punto de partida, así somos nosotros. Somos una iglesia que busca cambiar las vidas, cultivando el entorno en el que hacemos las cosas mediante un esfuerzo en ocasiones directo. Pero dice nuestra visión que queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Y no solamente me gustaría que os la aprendierais, me gustaría que, así como el año pasado compartimos esto al inicio de año, me gustaría que durante este año pudiéramos vivir eso de una forma real. Queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio. Queremos hacer eso a través de nosotros. Durante los años que llevamos aquí de pastores, mi esposa y yo, y en total 14 años pastoreando ya, mi esposa y yo, juntos. Y no solo en el recorrido, sino lo puedo ver en mi propio caminar, ¿no? He visto a la gente cambiar. He visto a la gente cambiar. No sé vosotros, pero yo he visto a la gente cambiar. Ahora, también he visto a la gente intentar cambiar y fracasar en el intento. Eso también lo he visto. Pero os digo que la obra indirecta de Dios, a través de un entorno que está lleno de Él, hace más para cambiar una vida humana que cualquier cosa que hayamos visto jamás. El poder indirecto de Dios para cambiar una vida es asombroso. Y amigos, eso sucede a través de entornos. Y permitidme volver a repetir la declaración de nuestra visión. Queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio, y sobre todo para aquellos que todavía no conocen a Dios. Queremos ayudar a guiar a las personas que se sienten desconectadas de Dios, de la iglesia, o que tal vez fueron seguidores de Cristo o han vuelto ahora y no saben cuál es el siguiente paso, qué es lo que tienen que hacer, no saben cómo dar el siguiente paso, y lo que decimos es que queremos ser eso, no queremos ser esa fuente que les ayude a reconectar con Dios mediante una vida entregada. Así es como queremos vivir nuestra visión, así es como deseamos hacerlo en este año, o así es como lo hacemos. Aquí está nuestra expresión única en este mundo, y es esta que os estaba compartiendo. Cultivando entornos centrados en Cristo, que encarnen el corazón y los valores de Jesús. Cuando hacemos eso en esta sala, cuando lo hacemos en nuestros hogares, cuando lo hacemos en nuestros trabajos, en las salas ahora mismo de Bethel Kids y los adolescentes, cuando lo hacemos en el hall, en la entrada, cuando creamos ese tipo de entornos, os prometo que estamos cambiando vidas de una forma más directa que el esfuerzo más directo que nosotros pudiéramos llegar a hacer. Me pasa como a ese profesor que nos decía, haz los deberes, vete a dormir pronto, estudia, que mañana hay examen, come bien. Yo puedo decirle a Dios, puedo decirle a la gente, confía en Dios. Dios es real. Yo puedo decirle eso a la gente, Jesús está lleno de gracia. Y puedo repetírselo a la gente una y otra vez, que Dios es real, que Él existe, que confiemos en Él, que descansemos en Él. Me puedo hartar de decir eso, pero ¿sabes qué? Puedo contar a la gente todo sobre el perdón y la gracia de Dios y la belleza de vivir en intimidad y la identidad con Cristo. Y puede ser que cuando acabe de decirles todo esto me digan, la verdad es que, pues no lo sé, no me convence mucho. Pero dales un poco de tiempo para vivir en una comunidad donde la gente realmente rebosa gracia, misericordia y compasión. Y vas a ver lo que sucede. Se sentirán atraídos por eso. Querrán saber más. Entonces, una de las cosas que buscamos hacer aquí es
pues siempre hay un elemento educativo, ¿no? Pero nuestro objetivo principal, mi objetivo principal, no es simplemente educar, es ayudar realmente a cambiar una vida. Y lo hacemos a través de entornos. Y es a través, como os decía, de lo tangible, pero sobre todo de lo intangible. Diseñamos, hablando de cosas estéticas, esa entrada creo que a todos nos gusta, ¿no? Cuando llegamos a este lugar por primera vez y vemos esas maderas, ese color turquesa, esas plantas por ahí, el olor a café, que es una de las mejores cosas que Dios ha hecho en este mundo. Nos ha dejado el café y el aroma del café. Y entras a ese lugar que huele a café y es un entorno, como os digo, bien pintado, con sus maderas, con su decoración, con todas sus cosas diseñadas con ese sofá. ¿Para qué? Para crear un ambiente cálido, ¿no? Un ambiente de bienvenida. Queremos ser una iglesia cálida, acogedora. Queremos que el ambiente aquí sea cálido y acogedor, ¿no? Por eso ponemos pues esas luces que tan guapas, los LEDs en la pared, algunos cambios pequeños que hacemos por ahí, pero creo que son significativos. Y entonces, pues, la sala, la entrada, reflejan esas cosas, ¿no? Pero los intangibles, ¿con qué llenamos aquella sala del inicio, esta, la del medio? Es lo que lo convierte en un verdadero hogar espiritual. ¿Y sabes de qué está lleno? ¿Sabes de qué está lleno aquí y allí? De vosotros. De nosotros. Está lleno de nosotros. Y por eso mi desafío para todos los que esta mañana llamamos a esta iglesia nuestro hogar, es que hagamos eso, que la hagamos un hogar, que la convirtamos en un hogar que encarne los valores, las creencias y las acciones más profundas de Cristo Jesús. Porque cuando la gente experimenta eso es una fuerza imparable. ¿Qué ser humano en este mundo no anhela, no desea la gracia incondicional de Dios? ¿Qué ser humano no lo quiere? ¿Qué ser humano en este mundo que comete errores quiere ir a un lugar en el que le digan estás fallando en eso, estás cayendo en eso, por ahí vas mal, continuamente? Nadie desea eso. Pero ¿qué ser humano en este mundo no anhela un lugar en el que los días en los que pues no está tan bien, pueda estar bien y no pasa nada? Donde incluso las cosas por las que se sienten avergonzados no impiden que se les diga, te queremos aquí. Dios te quiere. Dios quiere recuperar esa relación contigo. Todavía perteneces a este lugar. Hemos oído tu historia y tu historia nos importa. Y queremos presentarte a alguien que puede cambiar completamente tu historia. Y eso cambia a las personas. Y sabes que eso te cambiará a ti también. Y te cambiará de maneras que ni siquiera puedes imaginar o pensar. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Sencillo. A través de nuestro esfuerzo indirecto, crear un hogar, crear un entorno. Durante las siguientes semanas vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de la misión, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de cómo llenamos este lugar de oración, porque algunos os estáis perdiendo muchas cosas que suceden aquí los martes. Somos más de 40 personas que los martes nos reunimos en este lugar y llenamos esta sala de oración, de clamor, pidiendo a Cristo por esta ciudad, pidiendo a Cristo por nuestros hijos. ¿Tenéis hijos que no creen en Dios? ¿Tenéis hijos que están apartados de la iglesia, de Cristo, de su relación con Dios, del Evangelio? Los martes oramos por ellos, oramos por los enfermos, pero oramos por aquello que más creemos que nos importa, y es que las personas en este lugar puedan llegar a conocer en Vic a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es por eso que, como os digo, las siguientes semanas hablaremos del Evangelio, Misión, Comunidad, de cómo llenamos este lugar de oración, de servicio, de generosidad, a través de una serie de predicaciones que hemos titulado Enraizados, el fruto del reino. Enraizados, el fruto del reino. Pero el reto con el que os quiero dejar el día de hoy es con esta pregunta que he dejado por ahí por la pantalla también. Que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo puedo traer gracia y compasión a esta comunidad cada semana? ¿Cómo puedo traer gracia y compasión a esta comunidad cada semana? Y bueno, y todos los días, ¿no? ¿Cómo puedo
¿Cómo puedo traer eso a este lugar para que sea un entorno que rebose de la gracia y la compasión de Jesucristo? Porque solamente haciendo eso cambiaremos las cosas. Ya estamos cambiando las cosas, pero cambiaremos más cosas. Y ese siempre ha sido el plan. Ese siempre ha sido el plan. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Me gustaría cerrar este tiempo con algo. Si es la primera vez que estás entre nosotros, pues es un placer tenerte aquí y espero que hayas experimentado esa cálida recepción de la que estábamos hablando en la bienvenida y ser parte de esto. Y me gustaría pues ampliar eso y en el hall, ahí en la salida, me gustaría poder saludarte si no lo he hecho ya y poder intercambiar algunas palabras. Me gustaría orar. Yo sé que es un domingo raro y que a lo mejor otros esperaban otro tipo de predicación, pero si queréis escuchar la del año pasado, porque la visión sigue siendo la misma. El año pasado hablamos de esa esperanza, amor y refugio concretamente. Hoy he hablado de una sola cosa. Entornos, ¿sí? Quiero que nos quedemos con eso. Una casa no es un hogar hasta que se convierte en un entorno. Y queremos convertir esta sala, este lugar, en un entorno a través de lo que Dios está haciendo. No como nosotros pensamos que tiene que ser, sino como dice su palabra que tiene que ser. Y como os decía, por eso en las siguientes semanas vamos a seguir poniendo los fundamentos, el evangelio, el servicio, la oración, la misión, la comunidad. Pero me gustaría orar por cada uno de vosotros para que podamos encarnar esta visión. Tal vez no lo hemos explicado, pero una visión es algo que uno quiere alcanzar, ¿sabes? Algo que te gustaría llegar a ser. Por eso la visión siempre tiene un componente del futuro. Queremos llegar a ser esto. Entonces, por eso la visión dice, queremos ser una fuente de esperanza, amor y refugio, aunque de alguna forma ya lo estamos siendo. Pero como os digo, tiene ese componente del futuro, algo que queremos alcanzar. ¿Cómo llegamos a ser esa fuente de esperanza, amor y refugio? Pues lo vamos a ir viendo durante estas próximas semanas. Pero la primera de todas es recibiendo a las personas como Cristo nos ha recibido a nosotros. Esa es una de las más importantes. Tratando a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros. Siendo la comunidad que Dios dijo que fuéramos. Vamos a orar.